Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también a la invitación de COA Dental y a Septodont por hacer posible que esté participando con usted en esta conferencia. Y lo que les quiero contar hoy día es un poco un tema en general que muchas veces uno, por ser dentista, dice, bueno, dolor dentario, obviamente lo tenemos que saber manejar y ver perfectamente cómo deberían ser algunas técnicas y algunos procesos neurobiológicos que probablemente alguna vez aprendimos en pregrado cuando estábamos en la universidad. Sin embargo, con el pasar del tiempo y obviamente el avance de la tecnología, hemos podido ver algunas cosas en el laboratorio que también nos ayuda a entender un poco mejor el proceso y también una mejor atención a nuestros pacientes. Primero que todo, hay que entender qué es lo que es el dolor en sí. Y la Asociación Internacional de Estudios del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional que normalmente es desagradable y puede estar asociada o no a una lesión tisular o como si esto fuera realmente un daño potencial. Ahora bien, es importante señalar que la nocicepción es solamente el proceso mediante el cual un estímulo nervioso a nivel periférico probablemente activa un nociceptor o un receptor de dolor para que posteriormente esa información pueda llegar a centros superiores del cerebro y ahí recién interpretarse como dolor. Entonces tenemos por un lado la nocicepción, que vendría a ser el mensaje electroquímico que viaja a través de las neuronas y llega hasta centros superiores del cerebro para ser interpretados como dolor, cuando aparte de la nocicepción lo atribuimos también o lo relacionamos con experiencias de memoria y también con características afectivas de tal efecto. Ahora, acá lo que podemos ver es que cuando tenemos un diente y generamos algún tipo de estímulo o alguna noxa, lo que va a pasar es que va a viajar esa información hasta centros superiores del cerebro. Y el dolor dentario en sí afecta a millones de personas anualmente. Y por eso es importante que nosotros podamos determinar tanto las vías moleculares como también los procesos clínicos que nosotros vemos en nuestro paciente para poder manejarlo mejor. Esa información nociceptiva viaja a través de, diríamos, las neuronas que están inervando el diente y pasan a través del ganglio trigeminal, donde va a ser la primera sinapsis en el tronco encefálico. A través de esa segunda neurona, esa información va a subir hasta centros superiores del cerebro y recién en ese momento lo vamos a interpretar como dolor. Y muchas veces ahí donde nosotros tenemos que caracterizar el dolor, si es que este es eléctrico, sordo, difuminado, localizado o como nosotros queramos llamar. Pero de todas maneras nos da ciertas condiciones y ciertas características para poder definir cuál podría ser el origen etiológico de esta problemática. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una imagen que se ve bien tecnológica de un cerebro. Y si ustedes se fijan bien, hay zonas que están más iluminadas que otras. Esto es importante señalarlo a modo de ejemplo y se lo digo siempre a mis estudiantes en las conferencias porque muchas veces se ha tenido la creencia de que nosotros no tenemos la capacidad de utilizar el cerebro de una forma completa o un 100% de la utilización del cerebro y que solamente sabemos utilizar una parte, que probablemente estos dichos, diríamos, populares que alguna vez se ha escuchado en nuestros países, es que cuando el ser humano sea capaz de controlar su cerebro completamente, va a poder tener algún tipo de poder psíquico o controlar el movimiento de objetos a distancia, lo cual es realmente falso. Nosotros sabemos hoy en día de que el cerebro humano se utiliza 100%, pero no activo en todas las partes a la vez. Es producto de eso que les pongo esta imagen para graficar algunos elementos importantes, que probablemente cuando tenemos una imagen mucho más activa o tenemos una imagen más luminosa, son esas zonas del cerebro que van a estar participando en algún proceso, como por ejemplo memorización o como por ejemplo dolor, que van a hacer que ciertas zonas del cerebro se activen y no todas a la vez. Y este proceso ocurre gracias a, por un lado, que tenemos neurotransmisores, son, digamos, elementos químicos que van a permitir la comunicación entre una neurona y otra. Si nosotros viéramos un zoom de esta situación, podríamos ver que internamente tenemos una neurona presináptica, la cual, por distintas activaciones, en este caso nociceptivas, van a permitir que haya una serie de cascadas internas en la cual van a lograr de que las vesículas que contienen estos neurotransmisores lleguen a la periferia, se fusionen con la membrana plasmática y liberen estos neurotransmisores al espacio intersináptico, para provocar el efecto que queramos ver en las neuronas postsinápticas. En este caso, podría ser a través de un dolor dentario una activación de neuronas excitatorias. Ahora, es importante definir algunos elementos que durante la conferencia vamos a utilizar.
Y, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que participan en sí en una transmisión sináptica? Hablando de dolor, estamos hablando de neuronas obligatoriamente. Entonces, ¿qué nos permite, por ejemplo, diferenciar una estimulación picante de una estimulación térmica fría, por ejemplo, como un hielo, o como estamos utilizando un ají, como le decimos en Chile, o algún elemento, diríamos, como condimentado que genera algún tipo de picor? Bueno, en una misma neurona podemos tener distintos canales de receptores, o sea, perfiles bioquímicos de la neurona que permiten tener una diferenciación o una discriminación de los estímulos que estemos recibiendo en ese momento. Es por eso que les pongo este ejemplo, por ejemplo, de acá de un ají, en el cual su agonista, la capsaicina, es capaz de activar los canales TRPV1 que tenemos acá, como también lo puede activar distintos otros elementos, como los protones, el etanol, o inclusive la temperatura directamente entre 43 grados y 52 grados Celsius. Por otro lado, cuando tenemos activación de estos canales o receptores térmicos con el frío, vamos a tener activación de otro tipo de canales, no el que habíamos relacionado con el ají o el calor, sino que el TRPA1, que tiene también otro tipo de agonistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros a nivel de la cavidad oral e inclusive nuestros mismos dientes y la inervación que tiene cada diente, según el tipo de neurona que vamos a tener, vamos a poder discriminar distintos tipos de estimulaciones nociceptivas, como una estimulación térmica, una estimulación con ají o con calor, o una estimulación térmica con algún frío. Y a su vez, no solamente con estimulaciones térmicas, sino que también con estimulaciones químicas, como por ejemplo algún elemento como un ácido, o como utilizamos nosotros en odontología restauradora, o también con la pasta de diente, con el mentol o algunas otras características de estos elementos, vamos a tener activación de uno u otro tipo de poblaciones neuronales específicas. Ahora, esto hace complejo la situación, porque si uno se pone a mirar, tenemos distintos tipos de neurotransmisores y tenemos distintos tipos de canales y receptores. En este caso, independiente del nombre que tenga cada canal o receptor, vamos a tener un canal, por ejemplo, acá un azul, uno verde, uno amarillo, uno café, y todas estas características van a hacer que tengamos una posibilidad de activación neuronal o una capacidad de activación nociceptiva o mecánica bastante grande, sobre todo en zonas que están muchísimo más inervadas. Hay que pensar que un diente en sí, una unidad cuspidia dentro de un molar superior, por ejemplo, que tiene 4 cúspides, estamos hablando que por cada cúspide aproximadamente existen un promedio de 1000 neuronas que estarían inervando cada unidad cuspidia. O sea, en un ápice estamos viendo de que el ingreso que tienen las neuronas hacia el ápice y inervar la pulpa dental, podríamos tener sobre las 4000 neuronas que están llegando a esa zona. Entonces, ahí uno empieza a entender por qué ciertos procesos generan más dolor en algunas partes de nuestro cuerpo, como en el caso de los dientes también, y también comprender el punto central de que es una cavidad no expansible cuando existe una inflamación, lo cual grafica claramente por qué el proceso doloroso en el diente es tan exacerbado. Existen distintos mediadores inflamatorios que van a provocar acciones en nuestras células y acciones en particular a nivel periférico en nuestros dientes cuando tenemos estas inervaciones periféricas. Vamos a hacerle un zoom, un crop, un zoom a una neurona nociceptiva trigeminal. Y si hacemos nuevamente un zoom, en las dendritas vamos a ver que cuando tenemos un proceso, por ejemplo, inflamatorio, una lesión inflamatoria, van a haber distintos tipos de células como macrófagos o células, diríamos, inmunitarias, que van a liberar distintos mediadores químicos hacia el espacio intersináptico, generando una activación de canales y receptores en la periferia de estas neuronas. Y estos cambios, diríamos, de conformación de canales y receptores van a lograr gatillar una respuesta de segundos mensajeros internos a nivel celular, como por ejemplo activaciones de distintas proteínas, como la proteína quinasa C, la proteína quinasa A y la CAM quinasa 2. Y en particular, yo estaba durante harto tiempo estudiando otra quinasa que se llama CDK5. Ahora, ¿qué pasa en sí? Cuando existe una sensibilización periférica, estamos hablando que podemos hacer un símil con un atleta. Si un atleta tiene que saltar una valla en una carrera, va a gastar una cantidad de energía en particular. Y cuando existe una sensibilización, esa barrera que necesita saltar este atleta empieza a disminuir el tamaño. Entonces, cuando hay mayor sensibilización, la barrera se hace más pequeña y el salto comienza a ser mucho más sencillo. ¿En qué se parece esto a la sensibilización central? Que cuando nosotros tenemos un proceso de sensibilización a nivel
periférico en este caso, lo que vamos a tener es que nuestras barreras de contención de la activación neuronal se van a detener y van a disminuir entonces esta dificultad para que pueda avanzar este proceso. Entonces, cuando hay una inflamación, nuestros propios controles, nuestras propias, diríamos, limitaciones de barreras disminuyen o se eliminan, lo cual se genera permite que haya una descarga neuronal o una activación nociceptiva muchísimo más fácil. ¿Qué vendría a ser CDK5 en sí? CDK5 vamos a imaginar que es una llave maestra. Una proteína quinasa lo que genera son distintas acciones a nivel celular. Ya puede ser, por ejemplo, que activen células o activen neuronas asociadas a dolor o las inactive o además genere otros tipos de procesos que vamos a explicarlos a continuación. Y CDK5, imaginemos que es una llave maestra, pero que está incompleta. Para ser activa o para poder abrir o cerrar distintas puertas, necesita uno de sus activadores, uno llamado una proteína P35 y la otra P39. En particular, ¿qué es lo que hace CDK5? Reconoce secuencias de serinas y treoninas dirigidas por prolinas. Todas las proteínas que tengan esta secuencia amenocídica, CDK5 va a ser capaz de generar una actividad. Y se ha visto que CDK5 es capaz de participar, por ejemplo, en plasticidad sináptica, o sea, procesos de memorización, por ejemplo, o de aprendizaje o de olvido, en la señalización dopaminérgica, en la migración neuronal, esto y en desarrollo, por ejemplo, de neurogénesis hipocampal, o sea, estamos hablando que si esta proteína no está en el desarrollo embrionario, no vamos a tener un desarrollo hipocampal y las personas o los animales fallecen. O sea, una proteína bastante importante en sí, en la biología y en la vida celular y de nuestro cuerpo para distintas cosas, como por ejemplo también en la dinámica del citoesqueleto, o sea, participa en la formación o no del citoesqueleto cuando tenemos algún tipo de formación o de transporte de algún producto interno a nivel celular. Y recientemente se ha descrito también de que participa en señalización del dolor. Nuestro grupo de investigación ha visto que CDK5 y el activador P35 se expresa en neuronas de células del ganglio de la raíz dorsal y en células trigeminales, como vemos acá en color verde, ganglios de la raíz dorsal y ganglios trigeminales en color verde. Y también tenemos acá la presencia de su activador P35 colocalizando en las mismas neuronas. Cuando tenemos estas imágenes, lo que hacemos acá es con un anticuerpo determinar algún tipo de proteína en cuestión y lo ponemos con algún tipo de color a nivel de la microscopía confocal, y posteriormente vemos si, por ejemplo, acá hay una colocalización, o sea que se suman las señales, tanto el verde como el rojo. En este caso acá, podemos ver que la misma neurona está expresando tanto CDK5 como P35. Entonces vemos que tenemos tanto en neuronas del ganglio en la raíz dorsal, o sea, extracefálicamente, como también a nivel del ganglio trigeminal, o sea, a nivel del territorio orofacial. Y además hemos visto que los animales que se han generado modelos transgénicos en los cuales hay una disminución de la actividad de CDK5. ¿Por qué? Porque se generó un knockout, o sea, un animal que no expresa, por ejemplo, P35, por lo cual la llave no está completa. Se ha visto que esos animales disminuyen la percepción del dolor. O además, ratones que son knockout para CDK5 de forma condicional en las neuronas trigeminales, eso mismo también se ha visto que tiene menor dolor en comparación a los controles. Por otro lado, cuando hemos evaluado un aumento de la actividad de CDK5 a través de la sobreexpresión de su activador P35, o sea, tenemos más posibilidades de tener CDK5 activo, una llave maestra que tiene mayor función, entonces hemos visto que son animales cuando sobreexpresan P35 tienen mayor dolor en comparación a los controles. Por otro lado, la inflamación se ha visto que genera un aumento de la actividad de CDK5. Y acá en el laboratorio lo que hemos probado, inyectando carragenina, por ejemplo, un elemento inflamatorio, es que en comparación a los controles a nivel del ganglio trigeminal, la inflamación provoca un aumento de la expresión de CDK5 y P35 en comparación a los controles. Se ha reportado en la literatura que este complejo CDK5P35 es capaz de generar actividad o modificarlos o activar canales como TRPV1 asociado a alta temperatura, aumento de temperatura o capsaicina, TRPA1, el frío, receptores dopaminérgicos, de delta opioídeos, NMDA, un motor molecular KIF13B, o sea, permite que haya internamente movimiento de vesículas en las células que nosotros tenemos, y también
especies reactivas a oxígeno o los receptores purinérgicos P2X2 o P2X3. Esto publicamos hace un tiempo atrás en el laboratorio, lo cual el aumento de la actividad de CDK5 con P35 es capaz de fosforilar o activar canales TRPV1 y P2X23, provocando un ingreso mayor de distintos iones a nivel de las células que estamos evaluando en el laboratorio. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el dolor dentario? Bueno, sabemos nosotros que cuando tenemos algún tipo de proceso inflamatorio, ya sea a través de caries dental o un proceso de pulpitis a nivel de la pulpa, va a haber una liberación de distintos tipos de mediadores inflamatorios. Se ha visto que, por ejemplo, un aumento de TNF-alfa, tanto a nivel de corona como a nivel de la raíz, en procesos de caries y pulpitis, generan un aumento entonces de ciertos mediadores inflamatorios como TNF-alfa, en este caso, producto de estos procesos, diríamos, de infección bacteriana o de inflamación a nivel pulpar. Es esperable que nosotros tengamos en estos procesos mayor cantidad de TNF-alfa a nivel de la corona o de la raíz en comparación a un diente sano. Lo interesante acá está en comprender también de que células tipo odontoblásticas como las MDPC23 son capaces de expresar un canal, o en este caso un receptor TLR4. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que este canal TLR4 es un canal que se activa por LPS, un producto bacteriano que nosotros podemos ver en distintos tipos de infecciones a nivel de la cavidad oral. Y no solamente LPS, sino que también LTA. Tenemos entonces posibilidad de tener dos tipos de productos, subproductos bacterianos que van a activar un receptor que se encuentra en las células tipo odontoblastos, que lo utilizamos en el laboratorio. Y esto, en los procesos que se ha podido ver en general, sabemos entonces que cuando existe un proceso de caries dental, tenemos la enfermedad, el paciente tiene enfermedad de caries y lo manifiesta a través de una lesión cariosa en algún tipo de diente, vamos a tener un aumento entonces de productos bacterianos como TNF, perdón, como vamos a tener un producto inflamatorio como TNF-alfa y también algunos productos bacterianos como LPS o LTA, que van a poder activar tanto canales que expresan el odontolasto, receptores, en este caso TLR4, TLR2, TLR2, y van a provocar una reacción del odontolasto a nivel celular. Y clásicamente lo que nosotros hemos visto o se ha explicado durante mucho tiempo es que el odontolasto va a secretar dentina y va a formar, diríamos, este sustrato a nivel de la estructura dentaria, lo cual es cierto. El odontolasto tiene una función de secreción de dentina y de formación de, diríamos, de toda el área dentinaria, pero la pregunta es si es que es capaz de generar otro tipo de respuesta o si tiene alguna otra función a nivel del diente. Y eso fue las cosas que nosotros nos preguntamos en general, porque cuando vemos las teorías clásicas de la explicación del dolor dentario, sabemos por un lado que hay una teoría que habla que estímulos térmicos o dolorosos van a activar directamente terminaciones trigeminales en la pulpa, que inervan la pulpa del diente, y esta activación directa de los terminales trigeminales van a provocar el dolor dentario. Esa es una teoría antigua, la teoría neurálgica, que en cierta forma se descartó después de unos años. Por otro lado, había otra teoría, la teoría que hablaba como odontolástica propiamente tal, que lo que decía era que estímulos térmicos, mecánicos o químicos iban a activar el odontolasto directamente y el odontolasto se iba a comunicar con neuronas trigeminales. Y eso también se descartó porque ya el profesor Brandstrom, como en la década del 60, hablaba de la teoría hidrodinámica, en la cual estímulos térmicos y mecánicos y químicos que iban a provocar un movimiento hidráulico de un fluido dentinario que iba a estar en los túbulos dentinarios y de cierta manera este movimiento de fluido iba a activar los terminales trigeminales de la pulpa. Y esa información iba a viajar desde la primera neurona hasta centros superiores del cerebro para entenderlo como, diríamos, un proceso doloroso. Y acá cuando vemos en general el diente y las distintas capas, vemos que tenemos una empalizada ontoblástica y esta empalizada ontoblástica se relaciona también con terminales trigeminales, con otras zonas, diríamos, celulares y vasculares que están obviamente en íntima relación con lo que es el proceso, diríamos, la pulpa dental, creando este complejo dentino-pulpar que todos conocemos. Pero la pregunta que uno se puede hacer con esto es, ¿los odontoblastos tendrán o no funciones nociceptivas? ¿Qué tenemos entonces para considerar como posibilidades si los odontoblastos tienen funciones nociceptivas? Recordemos lo siguiente.
Una neurona en sí posee canales o receptores térmicos, en este caso los canales TRP que le expliqué previamente. También tiene canales de glutamato, canales de receptores, perdón, receptores de glutamato, receptores NMDA, receptores excitatorios, de neuronas excitatorias. También existen canales inhibitorios como los GABA, receptores purinérgicos, receptores a cambios de pH, etcétera, etcétera. Y hay que recordar también de que cuando tenemos nosotros acá la parte ya bioquímica y volviendo ya a lo que es, diríamos, nuestro pregrado alguna vez, sabemos que en general hay que entender de que el ADN codifica información genética para que posteriormente va a ser traducida en una proteína. Entonces, normalmente el cuerpo es muy sabio y utiliza los recursos necesarios para poder sintetizar las proteínas que normalmente va a utilizar y no perder energía ni tiempo en sintetizando proteínas que no van a ser útiles para la vida. Entonces, tenemos que desde el ADN, genéticamente todas nuestras células, después de un proceso de transcripción y traducción, van a expresar una proteína normalmente. Y esa proteína tiene que tener una función en nuestro cuerpo. ¿Y qué se ha visto? Que cuando las células tipo odontoblasticas hemos evaluado si expresan, por ejemplo, canales térmicos, hemos visto que expresan el mensajero para TRPA1, TRPV1 y TRPM8. Y cuando se ha evaluado la proteína propiamente tal en estas células tipo ontoblásticas, en microscopía confocal, hemos visto que los marcadores de odontoblastos DSP están expresados, o sea, estas células son de características odontoblásticas y expresan una proteína en su superficie de TRPA1, TRPV1 y TRPM8. Eso nos dice que los odontoblastos expresan canales térmicos. ¿Por qué expresan canales térmicos un odontoblasto si solamente secreta dentina? Bueno, el profesor Chibukawa también evaluó si es que estos odontoblastos tenían estos canales o estos receptores que expresan, si eran funcionales o no. Y para hacer eso, tenemos en el laboratorio distintas pruebas que podemos ver. Por ejemplo, lo que hizo el profesor Chibukawa fue estimularlos mecánicamente a los odontoblastos para ver si es que el canal TRPV1 era funcional o no. ¿Y qué hizo? Estimuló el odontoblasto de forma mecánica, presionándolo con una pipeta, y posteriormente evaluó el ingreso de calcio adentro de esta célula odontoblástica. Cuando el odontoblasto, si que este canal TRPV1 era funcional, el calcio iba a entrar adentro del odontoblasto y se iba a ver con una señal más luminosa. Y si es que no fuera funcional este canal TRPV1, el odontoblasto no brillaría en las imágenes de microscopía. ¿Qué vio el profesor Chibucago? Que a medida que el odontoblasto se presionaba mucho más, a distintas, diríamos, presiones y con distintos tiempos, evaluó que al aumentar la presión, aumentaba también el ingreso de calcio al interior del odontoblasto, lo cual graficaría, de cierta forma, de que este canal es funcional. Acá vemos. Cuando duplicaba la presión, aumentaba también drásticamente el ingreso a calcio a través del canal TRPV1 hasta cierto límite, porque si lo presionábamos mucho más, la célula se moría. ¿Y qué se evalúa normalmente en las pruebas de laboratorio? No solamente la actividad, sino que también los bloqueos. Se bloqueó el canal TRPV1, se generó la misma estimulación mecánica, pero al utilizar un inhibidor de TRPV1 ingresaba menor calcio y había menor fluorescencia. Al eliminar el inhibidor de TRPV1, volvió a la actividad normal. ¿Qué quiere decir esto? Que TRPV1 es funcional en los odontoblastos. Acá también hicieron otra prueba para ver si es que los odontoblastos tenían la posibilidad de comunicarse con las neuronas trigeminales. ¿Y qué vio acá el profesor Chibukawa? Los odontoblastos están graficados en rojo y las neuronas trigeminales están graficadas en azul. La prueba que se hace es la siguiente. Se presiona el odontoblasto y el presionar el odontoblasto provoca un aumento de luz si es que el canal es activo. Y como vemos acá, hay una mayor actividad, una mayor luminosidad, lo cual graficaría que el canal efectivamente es un canal activo. Estas son las pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio. Lo interesante aquí es lo siguiente, que mientras el odontoblasto que se estimuló es este odontoblasto negro que está al centro. Ya a los lados están los odontoblastos y también están las neuronas trigeminales. Mientras más cerca estaba la célula del odontoblasto central activado, iba a haber una actividad también de los neuronas, en este caso neuronas en azul o los odontoblastos, mientras más cercana estaba
del odontoblast estimulado, mayor también era la activación de las neuronas y los odontoblastos cercanos, y menor era de los que estaban más alejados. Entonces, ¿qué se ve acá? Que si nosotros evaluamos en sí la estimulación mecánica del odontoblasto central, va a haber un alto ingreso de calcio dentro del odontoblasto, o una mayor luminosidad en este caso, como lo vimos en la prueba, y mientras más cerca estuviera el odontoblasto de este activado inicial, también iba a haber mayor actividad de sus canales TRPV1 y mayor ingreso a calcio. Y mientras más lejos estaba el odontoblasto evaluado, como por ejemplo este, del central, la activación de ese odontoblasto, mientras más lejano, era menor. Se utilizaron antagonistas de distintos tipos de canales y receptores y vieron la misma situación. Al utilizar esto, no solamente TRPV1, TRPV2, TRPV4 y TRPA1, los antagonistas, vemos que el odontoblasto central disminuía su actividad de estos canales y menor ingreso a calcio, y también era distancio dependiente. Mientras más lejos, menor actividad. Y por otro lado, cuando se evaluó también las neuronas, la relación entre las neuronas trigeminales y el odontolasto central, se ve exactamente lo mismo. Mientras más cercana a la neurona del odontolasto activado, mayor también era su actividad de estos canales evaluados, y mientras más lejos estaba, menor actividad. Con los inhibidores se disminuyó también drásticamente la activación de estos canales en ambos tipos de células, odontoblásticas y neuronales, y cuando se eliminaba todo el calcio, no había actividad alguna. ¿Qué se concluye con esto? Que el odontoblasto entonces es capaz de recibir activación mecánica que tiene canales funcionales como TRPV1, TRPV2, TRPV4 y TRPA1, canales que se relacionan a dolor, a canales nociceptivos, y que esta comunicación en particular del odontoblasto no solamente activa al odontoblasto que está siendo directamente estimulado, sino que también existiría una comunicación entre este odontoblasto estimulado y las células aledañas. Mientras más cercanas estén, mayor actividad van a tener también estas células cercanas, y mientras más lejanas estén, también van a disminuir esta actividad. No solamente con odontoblastos, sino que también con neuronas trigeminales. Ahora, ¿qué se ha visto en la literatura? Que los odontoblastos expresan canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Dónde vemos estos canales de sodio dependientes de voltaje que a nosotros nos interesa mucho? En las neuronas cuando estamos utilizando nuestro anestésico, porque es ahí donde va a tener el efecto del anestésico a nivel de, en este caso nosotros, del territorio facial. También expresan receptores asociados a actividad con sensibles al ácido. Y cuando nosotros vemos entonces que expresan canales TRPs, expresan canales de sodio dependiente de voltaje, o canales ASIC, que son canales que se activan con ácido, tenemos distintas poblaciones que van a tener algún tipo de señalización interna a nivel celular. Y acá nosotros tenemos, en un ejemplo, tenemos distintas poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos gente que va con polera azul, gente que va con polera roja, gente que está con camisa blanca, y eso a nivel celular lo graficaríamos de la siguiente manera. Tenemos distintos tipos de canales receptores: amarillos, morados, azules, verdes, negros, etcétera, etcétera. Y cada una de esas señalizaciones pueden provocar o no distintas reacciones a nivel intracelular. Algunas pueden ser comunes y llegar todas a la misma vía, u otras pueden ser paralelas y a tener otras activaciones. Pero lo bueno y lo interesante acá de entender es que esas activaciones pueden provocar un aumento de la expresión de la proteína P35. Y P35, como les comenté al inicio, es el activador de CDK5. O sea, si tengo una activación de distintos canales y receptores a nivel de los odontoblastos, podría tener un aumento de la proteína P35, y si tengo mayor P35, podría tener también mayor actividad de CDK5, que está relacionado a dolor. Entonces, ¿el odontoblasto se parece bioquímicamente a una neurona? Veamos. Los odontoblastos expresan entonces canales de sodio dependientes de voltaje. Y para nosotros es muy importante estos canales porque, como les comentaba anteriormente, es ahí donde el anestésico tiene un efecto que genera la inactivación de estas neuronas, que para nosotros es fundamental para poder hacer nuestro tratamiento a nivel territorial facial. Y cuando vemos un anestésico, también tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a tener, dependiendo de que si es que el pH nuestro está neutro en una condición normal, o un pH inflamatorio, donde el pH va a ser mucho más ácido, o tenemos una infección,
ejemplo, una colección purulenta, la efectividad de nuestro anestésico disminuye cuando tenemos una inflamación. Recordemos, sí, que el pH neutro a nivel extracelular de 7,4 va a provocar de que cuando nosotros estamos realizando una inyección o una administración de anestesia, el anestésico que va a ingresar o va a atravesar la membrana plasmática va a ser el que no está ionizado. O sea, de un anestésico que, por ejemplo, tiene 1000 partes, tenemos que en una inyección al inicio vamos a tener solamente 250 partes que van a ingresar al interior de la neurona, y posteriormente ahí va a haber también una parte que se va a ionizar de estas moléculas y otra que no se va a ionizar. Y la que está ionizada es la que en este punto nos va a permitir el bloqueo intracelular de estos canales TRPV1, perdón, de estos canales de sodio dependiente de voltaje, lo que bloquea en sí la transmisión sináptica. Pero cuando tenemos una infección en sí, tenemos que recordar de que va a haber una disociación distinto de lo que es en normalidad y va a ingresar mucho menos unidades de anestésico al interior de la neurona, por lo cual la efectividad de nuestra anestesia disminuye. Y no disminuye porque nosotros la colocamos mal, disminuye simplemente porque la condición bioquímica, en este caso el pH extracelular, es desfavorable para la disociación digamos, y la penetración de mayor cantidad de unidades de anestésico al interior de la célula. Acá tenemos entonces recordar que cuando está bloqueado intracelularmente hablando, diríamos, molécula ionizada de anestésico va a poder bloquear el canal de cierta forma y no va a permitir que ingrese iones sodio o calcio, salgan algunos cloruros, impidiendo la depolarización y la transmisión sináptica. Ahora, en sí, hay que recordar también que hay un anestésico en particular que está hecho para la ontología, que es la articaína. Y la gran gracia que tiene la articaína son muchas, pero en sí es que, por un lado, va a estar más propensa a generar este ingreso de cierta cantidad de moléculas porque el pH o la pKc que tiene este anestésico de articaína está más cercano a, a lo que se necesita para la disociación cuando el pH está neutro en comparación, por ejemplo, a la lidocaína. Entonces, el efecto que va a tener la articaína es mucho más rápido en comparación a la lidocaína u otro tipo de anestésico. Además de tener algunas características como, por ejemplo, mayor liposolubilidad, por lo cual se precisa menos volumen, tiene mayor concentración, diríamos, mayor concentración de moléculas en sí, de anestésico, estamos hablando en comparación a la lidocaína, entonces se necesita menos volumen en general, hay menos tiempo de espera por algunas características, como tiene una parte que es amida y otra éster, y también la estructura provoca también de que hay una mayor duración del efecto en sí y un menor tiempo de actividad o que genere la acción de efecto anestésico en comparación a algunos otros que tenemos. Y cuando se evalúa la articaína en sí, en distintas zonas del territorio maxilofacial, hemos visto que la comparación de la utilización de la articaína en comparación a la lidocaína a nivel de incisivos anteriores tiene un 88% de efectividad la articaína en comparación a la lidocaína, un 62%. Cuando se hace solamente una inyección a nivel de zona molar, hemos visto que es igual a la efectividad que tienen dos tipos de inyecciones, tanto a nivel vestibular como a nivel palatino, de la utilización de la lidocaína cuando se quiere hacer la exodoncia de un primer molar superior. O sea, con la articaína solamente requeriríamos hacer una inyección a nivel vestibular porque tiene una penetración del hueso bastante buena en comparación a la lidocaína que no lo tiene. También hemos visto que existe una mayor efectividad de la articaína al 4% cuando anestesia vestibular versus la lidocaína o la pridocaína cuando se quiere anestesiar el primer molar inferior en comparación a estos dos últimos anestésicos. Solamente la anestesia vestibular. Y a nivel de, diríamos, dientes anteriores, inferiores, la anestesia pulpar de la articaína es mucho más efectiva que la lidocaína, como se ha visto en estos estudios. Y finalmente también, cuando se evalúa la técnica mentoniana, también se ha visto de que la articaína tiene mayor efectividad y mayor duración en comparación a la lidocaína. Aquí tenemos otro ejemplo de otra tabla comparativa de los efectos también de la lidocaína cuando se quieren anestesiar dientes posteriores, tanto premolares hasta el segundo molar. Esto es interesante comprenderlo porque al final de cuentas, cuando nosotros sabemos cómo funciona un anestésico y cómo funciona a nivel, digamos, bioquímico
diríamos, el bloqueo de la transmisión sináptica, vamos a también empezar a entender por qué es importante considerar al odontoblasto como una célula que no solamente secreta dentina o no solamente se activa ante procesos bacterianos, sino que también de cierta forma es un sensor nociceptivo. Y lo que estamos ya en vías de publicar es que en estos procesos inflamatorios, por ejemplo, caries dental, hay una mayor actividad, expresión de P35, el activador de CDK5, y una mayor actividad de CDK5, por ejemplo, activando este canal TRPV1. O sea, este canal que se relacionaba con la estimulación térmica, el picante o el ají y la capsaicina. Y cuando hemos visto células tipo odontolásticas, que las diferenciamos a odontoblastos, hemos visto que estas células diferenciadas aumentan la expresión de CDK5, P35 y otros tipos de activadores, y además este canal TRPV1 que está activado por CDK5. O sea, la diferenciación aumenta tanto CDK5 como su activador, y a su vez son capaces de activar o aumentar la función del canal TRPV1 que se relacionaba a dolor. Lo hemos visto por pruebas bioquímicas, como por ejemplo a través de Western blot, expresión de proteína, como también la cuantificación de la fluorescencia o la intensidad de fluorescencia en estas células a través de la microscopía confocal, en comparación a las células no diferenciadas. O sea, la diferenciación solamente, como por ejemplo que tenemos en un proceso infeccioso, como en el proceso de caries dental, donde estos estímulos van a provocar de que células preodontoblásticas a nivel del complejo dentino pulpar empiecen a cambiar su morfología o a parecerse mucho más a un odontoblasto, van a hacer que aumente la expresión de CDK5 y P35 su activador, y el canal TRPV1 también activado por CDK5. Ahora, cuando nosotros evaluamos el bloqueo de la actividad de CDK5 a través de un compuesto farmacológico llamado roscovitina, hemos visto lo siguiente. Cuando tenemos un aumento de TNF-alfa por un proceso inflamatorio, tenemos una mayor presencia y una mayor actividad de CDK5, como vemos acá, a través de esta fosforilación de TRPV1 con un anticuerpo específicamente que reconoce la fosforilación de CDK5 en estas células, en comparación al control. O sea, la inflamación con TNF-alfa a las 3 horas de estimulación a las células aumenta la función de TRPV1 mediada por CDK5. Lo mismo vimos cuando utilizamos, diríamos, estos productos bacterianos como LPS a las 3 horas de activación. Hemos visto que aumenta entonces la actividad del canal TRPV1 en comparación a los controles. Pero cuando utilizamos un inhibidor de CDK5, tanto en procesos inflamatorios como en procesos infecciosos, vimos que la utilización de roscovitina que bloquea la actividad de CDK5 también bloquea o se ve menos activación del canal TRPV1 mediado por CDK5. ¿Qué quiere decir este experimento que nos puede dar como conclusión? De que la inflamación y la infección en estas células tipo odontoblásticas aumenta la actividad de CDK5 a través de la fosforilación del canal TRPV1 asociado a dolor, pero el bloqueo de CDK5 disminuye entonces la actividad de la quinasa y también la función de esta graficada en la disminución de la señal luminosa de TRPV. Siempre hay que entender de que cuando tenemos cultivos celulares, diríamos líneas celulares, son las líneas que se parecen a las células, pero también pueden tener algunos tipos de modificaciones transcripcionales y cambiar un poco el perfil bioquímico de las células. Entonces, después de pasar de células, de líneas celulares, lo que hacemos en el laboratorio es utilizar cultivos primarios. Y para este efecto, lo que hicimos en el laboratorio fue extraerle a ratones distintos tipos de dientes, en los cuales se extrajo, diríamos, la pulpa dentaria, y en esa pulpa dentaria, después de procesos bioquímicos, se lograron aislar las células y se estimularon con ácido ascórbico y beta-glicerofosfato. Esta estimulación provoca de que este perfil bioquímico de células se parezca al odontoblasto. Y a través de, por ejemplo, evaluación de expresión de mensajeros, vimos que estas células tipo ontoblásticas son capaces de expresar marcadores de odontoblasto como DSP o DMP1, y además expresan tanto CDK5 como P35 y también RPV1. O sea, las células tipo ontoblásticas
son capaces de expresar estos tipos de mensajeros que posteriormente podrían traducirse en una proteína y tener alguna función o no. Y cuando evaluamos estas células diferenciadas de odontoblastos versus las que no se han diferenciado todavía, a través de la prueba de rojo alisarín, lo que vimos es que esta prueba lo que marca o grafica en sí es una mayor mineralización del tejido que esté en cuestión, en este caso el cultivo celular, poniéndose más rojo. Entonces, mientras más rojo esté el cultivo celular, significa que hay mayor mineralización, como un odontoblasto debería ser. Y cuando se ven estas células diferenciadas de tipo odontoblástica, no solamente vimos que expresan marcadores tipo odontoblasto, sino que también son funcionales. O sea, estas células que extrajimos de la pulpa del diente de ratón, podemos caracterizarlas como un cultivo primario de odontoblastos propiamente tal. Y estas células tipo odontoblásticas, este cultivo primario de odontoblastos, cuando se diferenciaron, vimos que efectivamente expresaban marcadores de odontoblastos como DSPP o DMP1, y además esta diferenciación también aumentaba la expresión de CDK5 y P35 en comparación a los controles, como vemos acá. Y acá tenemos una cuantificación de tal efecto. Y no solamente expresaba CDK5P35, sino que también expresaban al canal TRPV1. O sea, un odontoblasto que normalmente secreta dentina está expresando proteínas asociadas a dolor como CDK5P35 y además un canal asociado a dolor, a nocicepción, como es TRPV1. Esto lo estamos viendo ya en cultivos primarios y esto estamos ya publicándolo, sería la primera vez que se reporta de que las células ontoblásticas expresan estas proteínas asociadas a la señalización de dolor. Y finalmente, en diríamos, estas pruebas, vamos evaluando desde lo que es la línea celular, posteriormente un modelo preclínico a través de cultivos primarios, y finalmente evaluamos en dientes humanos si esto se podía traducir lo que habíamos visto en animales a el ser humano. Y vimos que, bueno, en general acá tenemos dos muestras a través de, diríamos, tinciones de hematoxilina y eosina, en donde un diente sano tiene esta disposición, se ve una empalizada ontoblástica, está la zona nerviosa, vascular, y cuando tenemos una inflamación, tenemos esta zona ontoblástica y hay un infiltrado inflamatorio y hay alteración, diríamos, de morfología celular. Acá en la microscopía confocal, lo que hacemos es con el DAPI en azul, marcar núcleos celulares y en verde se marca una proteína ontoblástica como DSPP. Si vemos acá, tenemos los procesos ontoblásticos expresando ese tipo de proteína. Y en el laboratorio, lo que hicimos nosotros fue evaluar tanto dientes que estuvieran dientes sanos como dientes inflamados de distintos tipos de pacientes de distintas edades que estaban inflamados por lesiones cariosas. Y vimos que en sí las células, diríamos los odontoblastos, expresan en condiciones basales CDK5 en la capa odontoblástica, como vemos acá, y también expresan el activador P35. Y a su vez existe leve activación de TRPV1 fosforilado por CDK5 en la treonina 407 en particular. O sea, esa treonina 407 tenemos que graficarla como que CDK5 calza en particular en ese cerrojo y lo activa. Y cuando tenemos un diente inflamado, no solamente en la capa odontolástica expresa CDK5 y P35, sino que también en las capas subodontolásticas y en el compartimento interno de la pulpa hay una mayor expresión de CDK5 y de P35 en comparación al control. Y también la actividad de TRPV1 aumenta, la mediada por CDK5 aumenta, no solamente en los odontolásticos, en los odontoblastos, sino que también en la capa subodontolástica y en la parte interna de la pulpa. En la cuantificación vemos lo mismo. Tanto la expresión de CDK5 como P35 aumentan en inflamación en comparación a los dientes sanos, y la actividad de CDK5 mediada por TRPV1, esta fosforilación en la treonina 407, también aumenta en comparación al control. Y acá nosotros podemos concluir en sí, por primera vez, de que los dientes humanos en su capa en la interfase dentino-pulpar expresan tanto CDK5 como P35 y estas proteínas son funcionales. ¿Por qué? Porque son capaces de fosforilar TRPV1 mediado por CDK5. Ahora, paralelamente, hemos visto también en el laboratorio, esto es un trabajo que acabamos de ser aceptado y está en proceso de publicación, en que caracterizamos
a nivel de neuronas trigeminales la expresión de CDK5P35 no solamente en las neuronas, diríamos, que inervan el diente, sino que otras neuronas trigeminales a nivel periférico la caracterizamos de que todas estas células, IB4, los neurofilamentos que expresan en particular neuronas de gran fibras de gran calibre o neuronas TH o neuronas que son CGRP positivos, o sea, son peptidérgicas, las IB4 no, son no peptidérgicas, tenemos neuronas TH que tienen una estimulación, diríamos, de amplio rango. Todas estas neuronas expresan tanto CDK5 como P35. Acá lo tenemos en rojo CDK5 y P35 en azul. Y las células tenderían a verse morado. Cuando se ve morado, significa que la célula expresa ambas proteínas. Y cuando colorizan con el verde, significa en particular que esa célula es IB4 positiva. En este caso, CGRP positiva, TH positiva y neurofilamentos 200 positivos. Hicimos una cuantificación de esto para evaluar qué células expresaban más estos dos tipos de proteínas asociadas a dolor y vemos acá la distribución que tienen. No solamente lo vimos a nivel periférico, sino que también lo vimos a nivel, diríamos, central en un modelo inflamatorio. Por ejemplo, con la inyección a nivel de B2 del territorio maxilar con capsaicina durante 30 minutos, en comparación a un control. Lo que vimos acá es que tanto P35 en condiciones basales se expresa en la lámina superficial del tronco encefálico, esto es un corte de tronco encefálico, estamos hablando ya en donde ocurre la primera sinapsis. Vemos que se expresa P35 en particular, principalmente en la zona periférica, y cuando tenemos una inflamación, existe un aumento de P35 a nivel generalizado en todas las láminas o capas que existen en el tronco encefálico. Esto en sí demuestra que la inflamación aumenta la expresión de CDK5 y P35 y posiblemente la actividad de CDK5, como en el paper sale, lo evaluamos a distintos tipos de modelos inflamatorios y neuropáticos. Toda esta información se condice, perdón, con la información que propone el doctor Chibukawa ya en 2016, en que la teoría hidrodinámica del profesor Brandstrom, de cierta manera, debe complementarse, porque no solamente el movimiento hidráulico interno de los túbulos dentinarios, ¿por qué? Por, digamos, procesos de fresado en un diente, de utilización del ácido cuando estamos haciendo un grabado ácido, la utilización de la resina, el adhesivo y todas estas características, no solamente van a provocar movimientos del fluido o el fluido dentinario, provocando una activación hidráulica de los terminales trigeminales, sino que el odontoblasto en sí puede ser activado o no por estos movimientos hidráulicos, moviendo o cambiando o deformando el proceso odontoblástico o la membrana en general, y esta información o esta deformación va a provocar una liberación de distintos elementos, como por ejemplo ATP, que van a permitir que el odontoblasto estimulado se active y active a su vez a células que estén cercanas a él, tanto odontoblastos como terminales trigeminales. Y en cierta manera, nosotros en el laboratorio proponemos que esa comunicación odontoblástica también podría estar mediada por CDK5 y su activador P35, permitiendo de que esta proteína CDK5P35 fosforile a RPB1 y provoque ingreso de distintas moléculas como calcio, que va a provocar distintas reacciones o mediadores, segundos mensajeros intracelulares, que pueden o activar a liberación de vesículas, como por ejemplo ATP, que comunica esa información con otros odontoblastos o con terminales trigeminales. Esto no solamente ocurre a nivel periférico de la primera neurona, sino que también cuando esta información viaja al centro, a centros superiores, como por ejemplo en la primera sinapsis, como vimos anteriormente, y CDK5P35 no solamente tienen actividad en el odontoblasto o en las neuronas primarias, sino que también posiblemente a nivel central en las neuronas secundarias. Ahora bien, pasamos a la parte del manejo del dolor en nuestra práctica clínica. ¿Cómo relacionamos todo esto que le hablaba, que estamos hablando de laboratorio propiamente tal, a nuestra función de dentistas en el consultorio? ¿Qué es lo que juzga el paciente generalmente cuando viene al dentista? Primero, obviamente, cómo nosotros como profesionales vamos a tratar a nuestros pacientes, la calidad que vamos a tener en el trabajo, esto diríamos son encuestas que se han hecho en los pacientes. Y en general,
El tercer lugar es el trato que tiene el profesional con el paciente, el profesionalismo obviamente que tiene este con él y obviamente el cuidado que va a tener durante el tratamiento. Lo que los pacientes también han evaluado como segundo nivel es que no le duela el tratamiento que se le va a realizar. Y como número uno es que la inyección sea indolora. O sea, estamos hablando que principalmente con el punto uno y punto 2 tenemos la clave de cómo los pacientes nos ven a nosotros, como generadores de dolor. Y en ese sentido es sumamente importante que nosotros como dentistas sepamos manejar el dolor. Pero muchas veces nos, de cierta manera, bueno, y me he visto sorprendido también porque nosotros como dentistas no son tan buenos para indicar medicación, además de paracetamol y ibuprofeno, cuando hablamos de corticoides, algunos dentistas nomás lo utilizan, algunos les da miedo recetarlo, para que hablan de antibióticos, y de así en adelante, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de algún dolor neuropático, pensar en pregabalina o una gabapentina, estamos hablando de que son los médicos que pueden hacerlo y no nosotros, cuando nosotros podríamos perfectamente recetar cosas, utilizar distintos productos para el manejo del dolor en sí, ansiolíticos, óxido nitroso, etcétera, etcétera. Entonces, para un paciente es muy importante que no le duela el proceso de ir al dentista. ¿Y qué tan importante entonces para el paciente es un proceso sin dolor? Fundamental. Hay que considerar que cuando hablamos de nocicepción es la transmisión sináptica, o sea, cuando yo al paciente estoy haciéndole una cavidad en un diente, por ejemplo, y activo una neurona porque no lo refrigeré bien, porque saben que no veo bien con agua, entonces mejor corto el agua, cosa que está totalmente mal. Como les he explicado latamente que el odontoblasto es capaz de activarse por temperatura, entonces la no utilización de agua o inclusive el agua muy fría también activa el odontoblasto y también puede provocar una respuesta nociceptiva como lo vemos en nuestros pacientes. Pero esa actividad nuestra de la utilización de la fresa sin agua, de generar aumento de calor o de utilizar, por ejemplo, un ácido sin una protección dentinopulpar, va a provocar esta transmisión nociceptiva que finalmente el paciente va a interpretar como dolor. Entonces, estas células que pueden activarse por algún tipo de noxa nuestra inclusive, pueden recibir un potencial daño y esos nociceptores van a detectar ese daño, ese estímulo nociceptivo, que lo van a transmitir de forma electroquímica hacia el cerebro y ahí recién el paciente cuando llega al cerebro lo interpreta como dolor. Entonces, un resumen, nocicepción es esta transmisión de una activación neuronal electroquímica y el dolor es como el paciente lo percibe porque ya tiene una experiencia sensorial y emocional que normalmente es desagradable. Por eso es importante que nosotros no discriminemos cuando un paciente siente dolor, porque lo que quizá yo como persona siento como dolor puede ser distinto a lo que el otro paciente perciba. Y muchas veces, a mí alguna vez cuando yo recién estaba titulado, me pasó que alguna vez que un paciente me decía que le dolía cuando le ponía una tórula de algodón en la boca y yo le comentaba que es imposible que le duela. Bueno, efectivamente, después de haber estudiado muchos años el tema de dolor, puede ser porque tenemos también otros procesos internos, tanto somáticos como psicológicos, que pueden estar jugando en contra para que el paciente perciba dolor en condiciones que normalmente un paciente no lo debería percibir. Ahora, la percepción es una realidad que la persona crea durante su experiencia que esté viviendo. Y en sí, ¿qué dolor se le reporta mucho más en general? ¿O a qué personas son las que más lo reportan? Normalmente, personas que tuvieron experiencias previas de dolor o presentan ansiedad también con el tratamiento dental. Estos pacientes, tanto los pacientes ansiosos como pacientes con experiencias previas de dolor, normalmente están propensos a tener también dolor en la atención dental, independiente que nosotros no hayamos hecho la mejor anestesia o el mejor tratamiento por las experiencias previas que tienen anteriormente y eso se memoriza. Y también se ha visto que tanto jóvenes que están sujetos incluso a buenos niveles de educación, como tienen una vida más ajetreada, están más ansiosos, diríamos, con menos tiempo en sí, se ha visto que son mucho más propensos al dolor dental. Por otro lado, adultos mayores, entre 65 y 75 años, presentaron también una mayor aceptación a la experiencia de dolor en comparación a pacientes mucho más jóvenes, de mediana edad o pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque probablemente durante toda su vida, por un lado,
tuvieron mayor experiencia de dolor, entonces están más acostumbrados por un lado, y también por otro, de que fisiológicamente hablando existen calcificaciones internas de cámaras pulpares, de retracciones de pulpa, dientes que ya estén intervenidos, entonces puede ser que por esa razón también haya una menor discriminación, diríamos, somática de activación neuronal a nivel periférico. Entonces, el dolor es un proceso de construcción cognitiva y emocional. Eso hay que entenderlo bien. No solamente es la nocicepción o la estimulación en particular de un receptor o un canal en una neurona. Estamos hablando que el dolor es un proceso que se construye a nivel, diríamos, de experiencias, de emociones y de memorización. Pero sí hay que entender de que el dolor en sí, el dolor fisiológico o el dolor agudo es un dolor protectivo, es un dolor que protege. En cambio, el dolor crónico ya genera, es una enfermedad en sí y genera tanto ansiedad como depresión. Entonces, hay estímulos físicos que pueden gatillar sentimientos y respuestas que van a ser negativas para el tratamiento, como por ejemplo, que nosotros discriminemos y que no tengamos consideración cuando un paciente dice que le duele o cuando vayamos a poner una anestesia sin considerar algunas características necesarias para tal efecto. Y cuando tenemos aspectos negativos asociados al dolor y ansiedad, vamos a tener también una mala adhesión de nuestros pacientes a los tratamientos dentales. ¿Quién va a querer ir al dentista si cada vez que va al dentista le duele? Probablemente mucho menos gente que si va al dentista y siente que es una experiencia mucho más agradable. Ahora, es importante considerar que estímulos psicológicos negativos pueden tener un efecto en nuestros pacientes. Conocemos seguramente muy bien el concepto de placebo, un elemento inocuo que se le da a un paciente diciéndole, por ejemplo, de que va a tener un efecto. Y ese efecto positivo, hay una parte de la población que no va a tener efecto alguno porque es inerte, pero hay un grupo de pacientes que probablemente tenga un efecto porque psicológicamente hablando nosotros los configuramos para decirle de que esta pastillita mágica le va a hacer el efecto que se relata y muchos van a pensar que es así y efectivamente van a sentir que es así. Y el nocebo, estamos hablando que es lo contrario. Un medicamento, por ejemplo, que sí tiene efecto, como un paracetamol, para la analgesia, por ejemplo, si le damos a un paciente, sin decirle que es un paracetamol, le decimos, mira, esto es un medicamento inocuo que no sirve para nada, pero tómatelo por si acaso. Se ha reportado que hay un grupo de pacientes en los cuales el analgésico no hace efecto. Y no hace efecto porque el paciente entendió este componente psicológico negativo que yo le describí del efecto que no iba a ser tal, y por lo cual el paciente también se configuró a pensar de que no le iba a servir para nada y no funciona. Y disminuye la efectividad en comparación a los que no se les relata nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros mismos, durante nuestra atención dental, podemos configurar a un paciente para que la analgesia que estamos tratando de distribuir sea menos efectiva de lo que podría ser, simplemente por la comunicación errónea que estamos teniendo con nuestros pacientes. Entonces, decirle, por ejemplo, no te va a doler al principio, ya empezar a configurar al paciente de que tiene que estar atento porque le puede doler. ¿Te fijas? A distinto llevar esto mucho más orgánicamente, no comentar tantas cosas, o hacer refuerzos positivos de que esto te va a servir seguramente, esto va a funcionar, y tener una actitud de cierta forma mucho más propositiva en comparación a algo más negativo. Ahora, cuando hablamos de la mejoría de la experiencia del dolor, tenemos que pensar en muchos elementos que tenemos en la consulta dental, anestésicos tópicos, los inyectables, el mismo medicamento en sí, o la forma de administrar estos medicamentos, como por ejemplo el sistema de Carpool que tenemos. Tenemos que considerar, por un lado, la calidad del medicamento que vamos a utilizar o el material a utilizar, nuestra experiencia, obviamente, la especialización para tal efecto y la utilización de productos que tengan predictibilidad en el tiempo. Y eso es importante en general tenerlo en consideración, porque cuando nosotros hablamos de carpool o de estas jeringas para utilización, muchas veces olvidamos que el medicamento que puede provocar la muerte de nuestros pacientes es la anestesia. No va a ser el adhesivo, no va a ser el ácido ortofosfórico, no va a ser tampoco la resina compuesta o, diríamos, cualquier otro producto similar que estemos utilizando, salvo la anestesia. Sabemos que hay distintas anestesias que pueden provocar reacciones alérgicas, tener shock anafiláctico y tener pacientes que terminen hospitalizados e inclusive fallecidos por una mala administración del anestésico que estamos utilizando. Y es común escuchar en distintos países, cuando uno le pregunta qué tipo de anestesia utilizan,
te relatan el vasoconstrictor, al 2%, al 3%, y no el fármaco que están utilizando. Lidocaína, articaína, mepivacaína, bupivacaína. ¿A qué concentración? ¿Cuántas moléculas estamos administrando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos inyectando en un vaso o no? Muchas carpetas no tienen la posibilidad de aspiración. Es importante considerar esta posibilidad. Hay algunas jeringas que tienen, diríamos, como esta zona para poder hacer un atrape del émbolo, ya sea en el vástago o algunas otras lo tienen en la parte anterior, pero se evalúa la posibilidad de evaluar de que no esté en un vaso la inyección. Y tenemos que considerar también de que sea adaptable a nuestra mano, que tenga la posibilidad fluida de administrar el medicamento, que sea obviamente esterilizable y no que solamente se pueda desinfectar. Y cuando pasamos también a hablar de temas de dolor en sí, no solamente la administración del medicamento es fundamental a través de la carpool o el medicamento en sí, sino que también el tipo de aguja que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque nuestras agujas pueden generar daño tisular. Se ha visto al evaluar distintos tipos de marcas a través de, diríamos, la microscopía electrónica, de que solamente la penetración inicial de perforar tejido e inclusive llegar a la zona ósea, cuando tenemos tope óseo, hay una deformación de la punta de la aguja y esa deformación puede provocar desgarro de tejido, como por ejemplo algún tipo de inervación en la zona que estamos administrando el medicamento y provocar lesiones tanto de consideración. Y hay otras agujas que tienen biseles muchísimo más desarrollados, que tienen biseles muchísimo más pulcros, que no generan estas situaciones. Y cuando nosotros evaluamos, no solamente tenemos que considerar, colegas, el valor como punto central, sino que también qué clase de odontología nosotros queremos generar en nuestros pacientes. Queremos generar una situación de confort, queremos generar un manejo del dolor a tal punto que nosotros seamos expertos en tal tema y podamos administrar una experiencia agradable a nuestros pacientes o no. O queremos ahorrar unos cuantos pesos simplemente para poder tener una tranquilidad interna que al final no es tal, porque un paciente que tiene una lesión nerviosa no va a ser un paciente que va a estar muy feliz con nuestra atención y o posiblemente nosotros tampoco vamos a estar muy felices con esta atención. Entonces, de cierta forma, tenemos que evaluar disminuir los tramos de los tejidos, obviamente reducir el malestar del paciente cuando tenemos un tipo de aguja que es capaz de penetrar fácil e ingresar sin tanta, diríamos como imposibilidad de atravesar el tejido, tenemos cortes más limpios y tenemos un control en sí de nuestro tipo de material que vamos a utilizar, van a haber menos molestias y por supuesto que el paciente va a estar muchísimo más cómodo en nuestra atención. Se ha evaluado entonces, diríamos, no solamente esto, les digo, la información, a mí me gusta toda la información que digo o que presento en mis conferencias, contrastarla con la literatura. Y lo que se ha visto en general es que existen daños traumáticos y de daños a nivel regional por un daño de las agujas que se han utilizado en los distintos tipos de procedimientos, tanto a nivel orofacial como en otras estructuras. Existe deformación de agujas, no solamente cuando se administra anestesia o cuando estamos haciendo un tipo de cirugía implantológica con tomar tope óseo, sino que también durante, por ejemplo, rellenos faciales o estética que se ha visto de esta misma aguja solamente con la penetración de tejidos blandos. Y inclusive se ha visto daños periféricos por la administración de anestesia. O sea, este es un punto central en la odontología. Discúlpenme. No solamente diríamos, el resultado estético, una restauración, una corona, diríamos, un diseño de sonrisa, sino que acá, cuando estamos administrando anestesia, cuando estamos generando analgesia, es un proceso que puede provocar daños y daños importantes en nuestros pacientes. Ahora es importante considerar que el grosor o el lumen también de la jeringa de la aguja en particular nos va a ayudar mucho ¿para qué? Para una administración que sea mucho más fluida, que genere menos dolor, al generar menos presión porque tengo menos resistencia y también los tiempos de administración pueden ser un poco más cortos. Entonces, tenemos tanto que evaluar los tipos de bisel que tienen como el espacio del lumen que tenga. Y acá en este caso, Septodon ha desarrollado una tecnología sumamente importante a nivel de las agujas, no solamente en la carpula o en los productos que estamos hablando, sino que también en los inyectables como la aguja y no solo la anestesia, que van a provocar también que nuestra experiencia del manejo del dolor sea tal
que nos ayude bastante a que esta situación, que obviamente es desagradable, la administración de anestesia muchas veces es desagradable, sea mucho más llevadero para nuestros pacientes. Y también es importante considerar el anestésico tópico, que se ha visto que el 40% de los pacientes reciben diríamos, esta utilización. ¿Por qué? Porque nosotros o no lo compramos en la consulta o queremos hacerlo más rápido y pensamos que no va a tener un efecto. Al contrario, yo estimulo la utilización de, diríamos, anestésicos tópicos. ¿Por qué? Porque disminuye la percepción, diríamos, de dolor en el primer pinchazo. Existen una gran variedad de sabores que pueden ser bastante simpáticos en sí, inclusive para utilizarlo con niños, y lo más importante de todo, la experiencia del paciente es más confortable. Entonces, utilizar un anestésico tópico que disminuya las molestias de nuestra atención en un proceso que es molesto, la anestesia es un proceso que normalmente molesta, siempre va a ser positivo para la adhesión de nuestros pacientes. Acá ahora ven las características en particular de los anestésicos, como les comentaba en sí, ¿por qué la articaína sí es un elemento que me gusta mucho? Por distintas características, pero las principales es que la articaína está hecha para dentistas y se ha visto que la eficiencia para anestesiar, por ejemplo, el primer molar en comparación a la lidocaína es mucho mayor cuando evaluamos acá en esto, diríamos, meta-análisis, digamos, utilización de muchos estudios, que se hace una estadística nueva con los resultados que tuvieron esos distintos estudios, diríamos, y dentro de la pirámide de información, un metaanálisis es de lo principal que se tiene que evaluar cuando nosotros queremos conocer una información de algún tema. Se ha visto que la eficacia entonces de la articaína es mucho mayor en un primer molar en comparación a la lidocaína. Los eventos adversos que generalmente se describen como que la articaína genera muchos eventos adversos en comparación a otros fármacos, no es tal, porque se evalúa, cuando uno evalúa, por ejemplo, articaína tiene mucho menos casos y la lidocaína, como es ampliamente utilizada, disminuye entonces el range, pero cuando uno evalúa en sí la comparativa entre articaína y lidocaína, se ha visto que son prácticamente iguales y que no hay diferencias significativas. Lo mismo en la percepción del dolor en la inyección. Entre la articaína y la lidocaína es exactamente lo mismo, no hay diferencias significativas. O el dolor post-inyección, inclusive cuando se ha evaluado por estos metaanálisis, se ha visto que la lidocaína presenta más eventos de dolor post-inyección en comparación a la articaína. Y lo que les comentaba anteriormente de lo que es por qué la articaína tiene un efecto más rápido de inicio en sí en comparación a otros tipos de fármacos. Si nosotros hablamos de la PKC, es la capacidad de tener un 50% de moléculas activas en comparación a las no activas, las formas ionizadas en comparación a las no ionizadas, hemos visto que en sí el PKC de la articaína es 7,8 y de la lidocaína es 7,9 y el pH fisiológico es 7,4. Entonces, cuando tenemos una administración de articaína en comparación a la lidocaína, tenemos más moléculas activas de articaína, un 45% en comparación a la lidocaína, un 40%. Y esto se traduce en que haya una actividad más rápida de la articaína en comparación a la lidocaína. Además, la articaína se metaboliza en la sangre y no en otros órganos, por lo cual es muchísimo más rápido la metabolización y se puede administrar en pacientes que tengan algún tipo de complicación sistémica. Y vemos acá que la vía media plasmática es entre 20 a 30 minutos en comparación a la lidocaína, que es 90 minutos. Entonces, esta molécula es la única que se metaboliza en la sangre y tenemos principalmente un 95% de metabolización en la sangre en comparación a un 5% en el hígado. Y vemos también entonces que como la vía media plasmática, la articaína es más corta, si yo administro una segunda inyección y una tercera inyección, en general la sensación de anestesia que tiene el paciente y también, diríamos, el volumen que se requiere administrar es mucho menor en comparación a cuando uno hace un refuerzo con lidocaína porque vamos sumando estos efectos que todavía no se han metabolizado. Eso sería, muchísimas gracias por su tiempo en mi presentación. Me gustaría agradecer principalmente a los equipos con los que yo he trabajado durante mis distintos doctorados y investigación que realizo hoy en día como investigador principal. Primero que todo, al grupo del doctor Elías Utreras de la Universidad de Chile, el laboratorio de mecanismos celulares y moleculares del dolor, el laboratorio del profesor Antoine Dalel en Francia y Neurodol
el cual desarrollamos la parte de sensibilización central en particular. Acá en Chile investigo la parte de dolor dentario y por supuesto, obviamente, a Septodont por hacer posible esta presentación junto a Coa Dental por la gran invitación que me han hecho. Les agradezco mucho tener esta plataforma para poder presentar un poco el tema que me apasiona en sí. Y a la universidad donde me desarrollo, la Universidad Viña del Mar, donde trabajo actualmente como profesor investigador, y las colaboradoras como la Universidad de Chile, la Universidad de Clermont-Auvergne en Francia, la Universidad de Valparaíso en su momento y obviamente las instituciones que han podido financiar los proyectos, tanto ANIT como proyectos de iniciación también de la investigación acá en Chile y Campus France por los temas que se desarrolló en Francia. Quedo entonces a su disposición para hacer las consultas que ustedes tienen y yo puedo tratar de responder si es que el tiempo lo permite. Muchísimas gracias.